nutre, interpreta y transforma al mundo. Radiálogos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiálogos, un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Pues me da muchísimo gusto que nos acompañen en su programa número 80 de Radiálogos. Estamos con un número muy interesante y vamos a hablar sobre un tema muy tradicional, muy importante. Ayer fue día 2 de noviembre, donde México tiene ciertas características para celebrar la muerte, para recordar a nuestros difuntos, pero bueno, este año se nos atravesó una pandemia y donde hemos tenido que asumir ciertas responsabilidades ciudadanas para cuidarnos, para proteger y sobre todo para preservar la vida. Para ello me acompaña nuestro queridísimo Catrín Héctor Romero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Valeria, muy buenas tardes también a todos. Y estoy ahorita ansioso ya de escuchar a Marta para este tema tan sensible. Por un lado, el lado festivo y por otro lado, pues, esta parte, ¿no? Cómo afrontar la muerte de un ser querido. Precisamente hoy tenemos a una especialista que es la doctora Marta Rosa Romero, que es tanatóloga, psicoterapeuta y que bueno, tiene una experiencia de más de 20 años. Marta, muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia que tienes en tanatología, en geriatría, en logoterapia y bueno, una gran experiencia en desarrollo humano y que nos va a ayudar precisamente a entender desde el punto de vista de una especialista como tú, cómo procesar la muerte. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Gracias a ti, Valeria, gracias, Héctor, por la invitación y la oportunidad. De verdad que es algo que me apasiona, amo mucho mi trabajo y este día, pues sí es bastante importante para los mexicanos por las creencias, por la tradición que vivimos en esta fecha. Gracias. Pues bueno, como escucharon ustedes, vamos a platicar de cómo vivimos la muerte, cómo los mexicanos vivimos estas fechas, cómo aceptamos la muerte, porque es un proceso emocional, no nada más festivo, es un proceso emocional muy fuerte y que lamentablemente este año muchos hogares han tenido que pasar por un proceso precipitado, no esperado, de un proceso de muerte y que por estas mismas circunstancias se vieron canceladas pues las festividades o las celebraciones que teníamos ya de muchos años en el estado, estos festivales del Día de la Muerte o el poder ir a los panteones para limpiar, para acompañar a nuestros difuntos. Pues bueno, esto se vio limitado. Marta, ¿cómo afecta anímicamente estas limitantes o estas restricciones que tenemos ahorita con la pandemia para poder procesar la muerte? Mira, Valeria, pues muy fuerte creo que es el impacto, porque si te das cuenta, muchas personas durante todo el año no asisten a los panteones y escogen este día. Se preparan desde antes, a mí me ha tocado visitarlos y empiezan a limpiar las tumbas, a llevar su ofrenda. Para ellos, pues es así como quitarles un arraigo muy importante. Bien dicen que no duele el muerto porque ya no está ni porque lo vas a ver o no lo vas a ver, sino duele por lo que no le dijiste y por lo que no hiciste con él. Y hay muchos lugares en nuestro país que tienen muy arraigada la tradición de pasar la noche o pasar estos días en el panteón, arreglan las tumbas para ir a comer con ellos, para ir a pasar esa fecha. Entonces yo pienso que va a ser un impacto emocional muy fuerte, aunado a que en la pandemia ha habido muchas personas que han tenido familiares que han muerto por el COVID y no han tenido la oportunidad de despedirse. Aquí hay muchos sentimientos encontrados, yo creo que la gente estamos muy sensibles y pues va a ser un año completamente difícil. Muy difícil para todos. Yo hasta me pongo a pensar ahorita y pienso en mis pacientes que ya empezaron precisamente con eso y pues ahora sí que lo más recomendable es yo a cada familia les he estado invitando a que pongan su altar de muertos para que lo vivan dentro de su casa y dentro de su hogar. Hay lugares en México que está más arraigada la tradición de poner el altar de muertos en casa. Aquí en este lugar como que no era muy común, tiene unos años para acá que he visto que ha agarrado ya un poco más importante la tradición y eso pues va de alguna manera a la falta de poder ir yo, pues traigo el altar, el misticismo, el culto, el ritual de tenerlo en casa para yo recibirte. Y es una manera ahora sí de dialogar con ellos y despedirnos de alguna forma. Entonces, es algo
yo creo una buena oportunidad y espero que toda la gente que nos está viendo haya podido hacer su altar de muertos, que haya podido tener esa despedida, ese diálogo, esa plática con todas las personas, ya sea niños, adultos, de la familia, no de la familia, que podamos nosotros tener la oportunidad de tener ese contacto con algo tan hermoso y algo tan temido a la vez, que hay muchas familias que de verdad no se habla de la muerte, es como un tabú todavía, y que cuando le dices, ¿estás preparado para morir? Te dicen, sí, yo estoy listo, pero le dices, ¿tienes tú preparado algún testamento? Y te dicen, no, no me pienso morir todavía. ¿Tienes tú la funeraria pagada? No, si no me pienso morir todavía. La muerte siempre nos agarra de imprevisto, aunque estemos supuestamente preparados, no sabemos exactamente el día, entonces pues nunca estamos listos para despedirnos. Es algo de lo cual yo siempre les digo, jamás te recuperas, jamás no lo superas, te recuperas de la pérdida y la integras a la vida. Integras ese duelo, que es la oportunidad, el proceso que tienes para irte adaptando, para volver a empezar a tomarle sentido a la vida. Pero es difícil decir la palabra lo superas. Entonces sí va a ser un impacto muy fuerte, yo creo. Muy Marta, fuerte. ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre la simbología del altar de muertos? Ya ves que están las velas, las veladoras, que de alguna forma pues simbolizan lo que es la fe, la luz, el agua, por ejemplo, para quitarle la sed a los muertos. Compártenos un poquito sobre esto. El altar de muertos, a mí me gusta mucho. Mira, te pudiera decir que no hay algo así como escrito, ¿no? O sea, de una manera que se haga, porque hay personas que de acuerdo a sus creencias, al lugar donde viven, es algo muy tradicional. Creo que la UNESCO en el 2003 ya lo puso como Patrimonio de la Humanidad. Hay familias que lo hacen de 2 niveles, que representa a los muertos y a los vivos, cielo y tierra. Hay otros que son 3 niveles, que es el cielo, la tierra y el inframundo. Hay otros que son 7 niveles. Cada uno de estos niveles representa ciertas cosas, que es donde, ahí va donde tú dices, ¿no? En la parte más alta, el más tradicional es el de 7 niveles. Ya ves que luego lo ves en los concursos de altares de muertos, ¿no? Que ponen, en el nivel más alto se pone, pues ya sea una cruz o un santo, que aquí es una mezcla de una tradición prehispánica, que luego le entró a lo religioso, español, indígena, y ya cada quien hace el altar. Yo les digo, hazlo como tú puedas, con lo que tengas, porque la simbología la vas a poner tú. Tú vas a poner, si es necesario que lleve pues el agua, como dices, porque se dice que ellos tienen sed del camino hacia acá, hacia nosotros, y tienen que tomar fuerzas, hidratarse para el regreso. La sal es la purificación. Ellos se van a purificar, van a salir de su mundo para purificarse y llegar al nuestro. ¿Qué hay más? La comida que a ellos les gustaba, pero es más así como ponle mole, barbacoa, que era lo que más se usaba, los tamales, la flor de cempasúchil, que es muy tradicional, o le llaman también la rosa de la muerte. Puedes poner también, y es así como necesario, la foto, ya sea de niños, de adultos, pero tienes que separar porque cada día se ponen diferentes ofrendas. Hay quien pone 4 velas, que son los 4 puntos cardinales, son 4 velas moradas. Puedes también hacer una cruz en uno de los niveles, una cruz que se hace de semillas por la tierra, representando la tierra, o pétalos, o se puede poner veladoras, ¿no? En cruz. Las veladoras también las ponen, a veces representando a cada una de las personas de la familia que ya se fueron. Se debe de poner una foto y el espejo, porque se dice que sabemos que ellos estuvieron, pero ya no están, que tienen que ver el espejo. Ya ven la película esta de Coco, ¿se acuerdan? Así es. Del espejo, sí. Y de todo eso, bien importante. El pan de muerto, que es muy, muy importante. En el nivel más alto vas a poner tu cruz, tu santo. El segundo nivel se supone que es de las ánimas del purgatorio. El tercer nivel es donde va la sal, porque es la purificación. El cuarto nivel, deja ver, el pan de muerto. Llevamos el pan de muerto. En el quinto ponemos la comida, ahí es donde acomodas la comida, luego las frutas. Los niños son los que
antes los indígenas, la cultura prehispánica, hacían el dulce de caña, que se llama alfeñique o dulce de caña, que se hace con el dulce de la caña. Era para los niños, se les pone también tejocotes, calabaza, es un platillo típico de los altares de muertos. ¿Qué más podemos poner? Híjole, la bebida, tienes que ponerle la bebida que ellos consumían, o sea, ya sea vino, ya sea tequila. También puedes poner algo para que ellos se limpien, algo que simbolice su ropa. El papel picado, el morado significa el luto y el amarillo significa la purificación, que viene a representar como las ropas de ellos. Okay. Y luego también puedes... Dime. Perdón, Marta, es decir, además de todos estos elementos que estás compartiendo, finalmente se caracteriza, ¿no? También a la persona a la que le estás poniendo el altar, claro. De acuerdo a los gustos que la persona tenía Sí, también. Es porque tú la estás honrando. Así es. Tú estás honrando. Es una ofrenda, es un culto, un ritual místico que tú estás abriendo para ellos. Ya ves que se usa un arco que a veces se pone de flores, que es la pasada para ellos. Y no debe de faltar un perrito choloescuincle, que era el perro que si él era el perro que nos ayudaba o nos va a ayudar y ayuda a las personas a cruzar el río Chinohuapán se llama el río. Ese río te lleva al Mictlán, que es la tierra de los muertos. Y ese río tiene 9 niveles, que son los niveles que tienes que pasar para poder llegar a la tierra de los muertos y regresar. Tiene su nivel, son 9 profundidades, y esto es lo que al muerto lo va a fortalecer. Entonces ese perro es el que lo ayuda a cruzar. Si te acuerdas en la época de prehispánicos, indígenas, y ellos agarraban un petate y en ese petate envolvían a los muertos y lo echaban al río, que era para que se fuera. También en el altar de muertos se pone un petate, porque puede ser el descanso para ellos o bien la mortaja. Interesante, es una parte muy interesante de nuestra tradición. Además, como bien señalas, cada región tiene sus características. Y bueno, ahorita vamos a irnos a un pequeño corte para que quienes estén escuchando en radio puedan también tomar nota de algunas herramientas que necesitamos en estos procesos. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. En un momento regresamos. Radiálogos. Continúas en Radiálogos. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Radiálogos, un programa del Colegio de Licenciados de Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Pues este martes estamos platicando de vivir la muerte bajo una tradición como la nuestra, como la mexicana. Estamos platicando con la especialista Marta Romero Fernández, precisamente sobre ella es tanatóloga y nos está platicando de cómo procesamos y cómo podemos entender la muerte. Marta, la muerte es algo difícil y lo estamos viendo especialmente ahorita, como comentábamos en la pandemia, pues en muchos hogares se han visto de luto, familias enteras han tenido que procesar esto y es terrible. Pero tenemos que prepararnos. No nada más con el testamento, no nada más con esto, emocionalmente tenemos que prepararnos. ¿Qué herramientas crees que puedan emocionalmente ayudar a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que estén viviendo un proceso de duelo en este momento? Mira, Valerie, lo importante aquí es, cada persona es diferente. Cada persona va a vivir el duelo de diferente manera porque está estructurada de diferente manera. Aquí tiene mucho que ver la relación que tenía con esa persona, qué rol significaba en su vida, la manera y la causa en que murió, las características. Vaya, en este caso hablamos del COVID, pues es una muerte sin una despedida. No hay así como el perdóname, me arrepiento, lo hice, no te vi. Mucha gente te dice, yo he tenido ahorita, estoy atendiendo muchas familias que están viviendo esta terrible situación y una de las cosas que más duele es que no hay una despedida. El no poder decirle tantas cosas que quedaron pendientes, como me dicen, es que yo lo dejé caminando,
lo metí al hospital caminando, estábamos hablando y me lo entregan en una cajita de cenizas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a depender mucho de nuestra historia, de cómo tengamos el estilo de afrontar una pérdida. Si tenemos ya previas pérdidas, si es la primera vez que muere alguien importante con nosotros, yo más bien les digo, dense la oportunidad de expresar y hablar, y a los familiares les pido de favor, a quien me esté escuchando, que le den la oportunidad de escucharlos, de que hablen todo lo que quieran y el tiempo que quieran, que les ayuden de esa manera, porque a veces hacen algo que se llama conspiración del silencio, que todos callan y nadie quiere volver a hablar del caso. Te dicen, tienes que ser fuerte, no le llores, porque si le lloras no va a descansar, porque si le lloras o estás hablando de él, no lo vas a dejar que descanse. Tienes a tus hijos, tienes que ser fuerte, algo muy importante. Mueren los papás y les dicen al hijo mayor que apenas tiene 10, 11 años, oye, tú te quedaste como hombre de la casa y tienes que ser el padre y tienes que ayudar a tu mamá. Para nada, es un hijo. O el hecho de que si estamos viendo que hay personas que perdieron a alguien en su familia, tratar de apoyarlos. La manera en que podemos apoyar es no decirle, échale ganas, tienes que ser fuerte, no estés llorando, no hables de él. Al contrario, darle una apertura para que exprese, para que saque su dolor. Algo que yo les digo a quien está viviendo algo ahorita, si no pueden acercarse a un especialista para que les ayude a elaborar el duelo, háganlo por medio de cartas. Es algo que les ayuda muchísimo, poner el nombre de la persona y hacer una carta de despedida. Si quieren pedirle perdón, si quieren, ahora sí que decirle, te perdono por algo que me hiciste, ponerle, te agradezco todo lo que me diste, te honro, lo que gusten ponerle y decirle como si él estuviera enfrente. A veces le digo, pon una silla, ponle el nombre de la persona y dialoga con él, platica, escríbele esa carta de despedida. Esto ayuda muchísimo a empezar a elaborar el duelo. No es lo mismo elaborar un duelo que se hace anticipado cuando a una persona se le da un diagnóstico con una enfermedad que puede llegar a la muerte, a que sea también una muerte inesperada como está pasando ahorita con el COVID, o puede ser un accidente. Hay Marta, muchas maneras. Dime. Perdón, y si me permites agregar, todo esto que tú compartes sobre expresar emociones, hay muchas recomendaciones y tú nos puedes orientar en ese sentido, ¿no? De que también lo importante es hacerlo en vida, cuando tienes a tu hermano, a tu hijo, porque es ahí donde tú pues dejas de una relación sana con esa persona y bueno, en determinado momento que pase el fallecimiento, pues ya no traes, ¿no? Arrastrando todo eso que debiste haber concluido con esa persona. Claro, es en vida, hermano, ¿no? Yo siempre les digo, todo esto que les comento es lo que puedes hacer cuando ya está, llegó la muerte, pero lo más importante es vivir cada día como si fuera el último día de tu vida. Porque no sabes si mañana va a llegar la muerte. No quiere decir que estés pensando en que te vas a morir, pero si no, lo que yo hago hoy es lo que mañana va a ser el recuerdo de alguien. Como yo me despedí de ti hoy, es como tú me vas a recordar mañana. Yo siempre a toda la gente les digo, ¿sabes qué? No te vayas en la noche sin quedarte enojado con alguien, sobre todo quizá tu círculo más cercano. Y cuando veo a un amigo, yo lo abrazo, lo beso y le digo, nos vemos. ¿Por qué? Porque no sé si es la última vez que voy a volverlo a ver. Ya me pasó con muchos ahorita en la pandemia. Y tengo el hermoso recuerdo de que quizá yo por mi trabajo siempre hago eso. Veo a alguien y lo abrazo, lo beso. Para mí es como si no lo hubiera visto en 70 años y lo acabo de ver ayer. Es tener, no pendientes, porque les repito lo que dije al principio, el muerto no pesa porque se fue y porque ya no lo vamos a volver a ver. El muerto pesa por lo que no se le dijo o por lo que se dejó de hacer. Así es. Entonces, y en otra parte que también es un poco a veces sensible, cuando la persona que fallece es familiar de un amigo tuyo, cuando es, no sé, tu sobrino y que pues esta sensación, ¿no? De la pérdida la vive alguien cercano a ti, no tú directamente, ¿no? Cuando tú tienes que llegar y dar tu condolencia, me parece que este es un punto, pues, que en la que todo se nos dificulta un poco. Hay algunas recomendaciones, no sé si tú nos puedes dar una rapidito, así, donde sí. La recomendación es que seas concreto y que expreses literal lo que sientes, ¿no? Así es. Mira, generalmente los familiares me dicen, yo no le creo al que vino y me dijo, lo siento mucho, y me dice, pues, ¿cómo lo va a sentir si no se le murió nadie a él, no?
o que llegas y le dices por educación o porque son las palabras que ya están establecidas. Lo siento mucho, te acompaño en tus sentimientos. Realmente ni lo sientes mucho porque pues no se te murió a ti y es real. Y lo acompañas en ese momento porque al rato tú te vas y haces tu vida y él se queda en su casa con un chorro de cosas en su cabeza y un chorro de cosas que hacer para su familia. Más bien es llegar y decirle, estoy aquí para acompañarte en lo que yo pueda ayudarte. Si tú estás viendo que hay niños pequeños que hay que llevar a la escuela, que hay que ayudarles a hacer un poco de comer, que hay que ayudarle a ordenar la casa, que tienen pendientes, mientras ellos estructuran la pérdida, en lo que ellos vuelven porque pierden estructura cognitiva, entonces eso es una manera de ayudarlos. Estoy aquí para ayudarte. Tú me dices cómo, qué necesitas. Marta, ya para cerrar, pues los mexicanos celebramos la muerte de una forma diferente a lo que lo hacen en otras partes del mundo. Ya ves, está la película de Coco, hay una serie de documentales, libros que, pues, valga la redundancia, documentan, ¿no?, lo que significa la tradición del Día de Muertos en México. ¿Cómo observas tú esta tradición que, pues, en el mundo está siendo muy identificada en los últimos años? La tradición mexicana, ¿te refieres? Sí, así es, del Día de Muertos. Que es así como para mí algo de misticismo y folclore, porque como que los mexicanos a veces nos queremos reír de todo y hubo por ahí quien me dijo, yo la verdad el Día de Muertos lo festejo porque me río de la muerte, es como que le tengo cierto miedo, cierto respeto, pero veo que hay lugares en el país donde cada lugar, como les dije hace ratito, se vive de diferente manera, como Michoacán, ya ven que ellos tienen un lugar en Janitzio, que viven la tradición de muertos precioso. Estoy tratando de recordar en el DF, cuando yo estaba allá, hay un lugar que está, no me acuerdo, así traigo la cabeza del nombre porque me gusta mucho ese lugar, cómo viven las tradiciones, cómo se van a los panteones en la noche, cómo los alumbran, les ponen sus velas, llevan su comida, hacen realmente tan místico como es decirte, abro mi diálogo para la muerte, la acepto y la vivo como parte de la vida, porque sin la muerte no habría vida. Entonces yo veo que diferentes lugares lo viven también de acuerdo a sus creencias. Tiene mucho que ver también las religiones. ¿Cuál es tu religión? ¿Cómo vives tu muerte? ¿Cuáles son tus creencias familiares? ¿Y cuál es tu creencia del lugar donde tú naciste? Es muy variado, no hay como que una regla. No hay como que una regla y sí depende mucho de todos esos lugares. Cada quien lo vive de acuerdo a sus creencias, como lo vive su familia, como lo vive su religión, como lo vive el entorno. Pero realmente es hermosa la tradición mexicana en la muerte, tanto que Coco se llevó nuestras tradiciones, ¿no? Y hay muchas películas que hablan de esta tradición. Precisamente vemos todos estos lugares y estos festivales que también en la actualidad han ayudado a difundir mucho más esta cultura. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Yo me gustaría que antes de irnos nos dijeras en una palabra para ti qué significa el proceso precisamente de despedir a un ser querido. Ay, híjole, para mí significa la oportunidad, si es que la tenemos cuando es un duelo anticipado, que hay un diagnóstico y va a tener el tiempo de hacerlo, la bella oportunidad para hacer lo que no hicimos, la bella oportunidad para vivir y darle todo lo que ya no vamos a poder darle. La muerte se va a llevar lo que no pudimos hacer, pero nos va a dejar lo que podamos hacer por ellos y lo que podamos darles. ¿Qué necesitan? Mucho amor, apapachos, el tiempo que sea necesario. No importa que no haga otras cosas, pero el tiempo que va a estar contigo, es más, ese tiempo va a ser un regalo para ti, porque tú te vas a quedar tranquila y en paz. Y si es una persona que falleció en un accidente, en una muerte inesperada, pues yo tengo el momento que desgraciadamente ahorita no se puede, es el velorio, que tiene su simbolismo también, el estar en el velorio, el ver el féretro, el darme cuenta y la oportunidad para que yo me despida. Eso es lo que nos deja y con eso te puedo decir. Muchísimas gracias, Marta, y me quedo con lo que acabas de decir. Vivan, amen, digan que aman, deséenlo, demuéstrenlo, apapachen a sus seres queridos
digamos, con su sana distancia, quien se pueda, sino telefónicamente, hable con sus seres queridos, dígales todo ese cariño que les tiene y vivan, porque finalmente esto no lo tiene pagado nadie. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Valeria, y gracias a Marta también. Yo, igual que tú, me quedo con todo lo que nos estuvo platicando. Pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes en un programa más de Radiálogos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. Una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.